Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, desde España. Buenas tardes también allá, en Latinoamérica. Bueno, mi nombre es David Zalacain, soy investigador en la Universidad de Alcalá y bueno, voy a ser el profesor de este curso de 2 días, de 2 sesiones, sobre calidad de recursos hídricos. Bueno, pues entonces, sin más dilación, vamos a pasar ya directamente a lo que va a ser el esquema del curso, que lo he dividido en los 2 días y lo he dividido en varios temas, en 5 temas más concretamente. Un tema 0, una introducción que vamos a hacer para ver y para definir el concepto de calidad, que es la calidad del agua. Luego el tema 1 va a ser, vamos a hablar de la calidad físico-química, de los diferentes parámetros que regulan la calidad físico-química de un agua. Y por último, hoy el último tema del día de hoy va a ser el tema 2, y va a ser la calidad biológica. La calidad biológica, los parámetros que regulan la calidad biológica del agua. Ya para mañana dejaremos la contaminación de aguas, el tema de contaminación de aguas, en el que hablaremos de las diferentes fuentes de contaminación de un agua y los diferentes tipos de contaminación a que se expone el recurso hídrico en función del factor externo que le esté produciendo esa contaminación. Y por último, mañana el tema 4 será el control de la calidad mediante instrumentos y mediante redes de control, valorando los diferentes parámetros y ir viendo la diferente calidad a lo largo del tiempo y a lo largo del transcurso, por ejemplo, de un río o de cualquier curso fluvial. Pues entrando ya en el tema de hoy, en el primero, en la introducción, voy a empezar el curso haciéndoos una pregunta. ¿Qué es la calidad del agua? Es una pregunta bastante sencilla, pero creo que bastante compleja de responder. Es un concepto, bueno, se usa mucho, comúnmente estamos siempre hablando de la calidad del agua en los medios, este río tiene muy buena calidad del agua, etcétera, etcétera, pero a la hora de definir el concepto de calidad del agua es un tema que no está muy definido, no es, valga la redundancia, ¿no? La definición genera cierta controversia y genera cierto debate sobre qué es la calidad del agua. Bueno, pues, ¿qué hacemos cuando no sabemos o cuando no conocemos del todo lo que es un concepto? Bueno, pues hoy en día lo que hacemos es buscarlo, ¿dónde? En la Wikipedia. Bueno, la Wikipedia a mí me gusta mucho, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Obviamente no podemos creernos todo lo que dice la Wikipedia porque obviamente hay cosas que son falsas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Wikipedia a mí me parece que que es muy buena a la hora de descubrir diferentes conceptos y qué es lo que piensa la Wikipedia, en general, la gente, de cada concepto. Bueno, pues entramos ya en la definición que dice Wikipedia y ¿a qué se refiere con calidad del agua? Bueno, pues se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas del agua. Ya hemos visto, ya va enfocando hacia una dirección, ¿no? Ya estamos teniendo en cuenta que para definir la calidad del agua tenemos que tener en cuenta las características. ¿Qué son esas características? Bueno, las veremos a lo largo del día de hoy. La siguiente frase que comenta Wikipedia, bueno, que es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. Ya entra dentro la definición, los ecosistemas, el ser humano. Es la medida de la condición del agua en relación con los requisitos. ¿Qué requisitos necesitamos para tener una buena calidad del agua, por ejemplo, para el consumo de agua potable humana o para el resto de especies bióticas que viven en el ambiente acuático? La tercera frase que dice Wikipedia es que se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Aunque parezca un poco así liosa. Bueno, ya está enfocando también el tercer término. Hay que poner unas normas, unos estándares para definir la calidad en función de las diferentes características que hemos visto antes. Entonces, tenemos que tener un marco legal, un marco que decir, este agua tiene buena calidad y este agua no tiene una buena calidad dentro de las leyes y las normas. Y por último, dice que los estándares más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la salud de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable.
Bueno, esta es muy parecida a la frase segunda, en la que habla de los ecosistemas, del ser humano, de la seguridad del contacto humano y el agua potable. Bueno, pues también habla un poco de todo esto. Bueno, pues para ver un poco también más definiciones, para enriquecer la definición de calidad de agua que tenemos que tener clara antes de entrar a fondo en la materia, vamos a ver otras definiciones. Bueno, aquí tenemos una definición del Libro Blanco del Agua en España. Este libro es como un libro de conceptos generales, se hizo en el año 2000 y habla un poco del concepto general del agua y de las diferentes, bueno, pues lo que le afecta al agua, contaminación, calidad, etcétera, etcétera, en general en España. Bueno, ¿y qué dice esta definición? Bueno, dice una cosa muy interesante, como hemos dicho antes, que es una materia compleja, es una materia que genera controversia. No podemos dejar patente, hay que dejar patente que es una materia que no sé, tú dices calidad del agua, pero rápidamente no se sabe decir una definición. Entonces, es una materia que genera compleja, que genera controversia en cuanto a la capacidad de las diferentes metodologías que hay para informar sobre la calidad del recurso hídrico. Entonces, genera cierta controversia el aplicar unas metodologías u otras a la hora de evaluar la calidad del recurso hídrico. Y también dice que el problema reside fundamentalmente en la definición del que se adopte del concepto calidad del agua, para el que existen distintas interpretaciones. Como he dicho, hay muchas interpretaciones de un mismo concepto. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver alguna definición más, por ejemplo, del Ministerio también de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España. Que aquí hay que destacar, y creo que es lo más importante, que ya entra en juego otra definición que da en la diana. El concepto de calidad general se refiere a la suma de la aptitud para los distintos usos. Entra el concepto de uso, de una manera que pone aquí, de manera que una determinada masa de agua tiene más o mejor calidad cuanto más usos permite. Y este es el quid de la cuestión, ¿no? Como diríamos. Ya entramos en los usos. Obviamente, la calidad del agua, de un agua potable, va a tener diferentes parámetros a evaluar que la calidad del agua que vamos a utilizar para un riego que para un agua de riego de un campo agrícola. También la segunda definición, la segunda frase de la definición, según el Ministerio de Medio Ambiente de España, dice que este enfoque de gestión de calidad del agua por usos se complementa hoy en día con el concepto de estado, introducido por la Directiva Marco del Agua. Bueno, la Directiva Marco del Agua, para los que no sepáis, que igual alguno ya sabéis, es como la ley de aguas a nivel de la Unión Europea. Es la ley de aguas global en la Unión Europea, que luego cada país ha ido transponiendo a sus diversas leyes estatales, pero es el marco común de las diferentes legislaciones en cuanto al agua. Entonces, esta directiva, Marco del Agua, establece el concepto de estado ecológico o estado biológico, estado físico-químico de un agua. Entonces, de una masa de agua, perdón. Entonces, este concepto de estado tiene mucho que ver con el enfoque que da la definición sobre los usos. Entonces, vemos que el estado de la masa de agua es la calidad de esa masa de agua, por así decirlo, ¿no? Siguiente organismo que vemos, pues bueno, nos vamos ya directamente a la ONU, ¿no? A la Organización de Naciones Unidas, perdón. ¿Qué dice la ONU? Bueno, que la calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea, depende tanto de factores naturales como de la acción humana. Bueno, este es un concepto que no habíamos visto hasta ahora y que, obviamente, la calidad del agua no depende solo de los factores de la contaminación o del factor humano, sino también depende de factores naturales. Por ejemplo, de los diferentes rocas que atraviese el acuífero, van a ir cogiendo iones, se va a ir enriqueciendo de unas cosas y otras y también tendrá una calidad diferente según los factores naturales. Factores naturales, pues por ejemplo, el sustrato mineral, los procesos atmosféricos, la evapotranspiración, la sedimentación, la lixiviación de materia orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que dan unas calidades diferentes según dónde estén, dónde se encuentre ese agua y según el lugar y el espacio. Entonces, también vemos que sin la acción humana, la calidad está determinada por procesos naturales.
que es bastante obvio que si no hay una afección humana, el agua va a tener la calidad que tiene gracias a los procesos naturales, como hemos dicho, pues, que tiene diferentes iones a través de las rocas del acuífero que pasa, etcétera, etcétera. Y otro concepto muy interesante que no hemos visto hasta ahora, y lo que dice la ONU es que se determina comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. Vamos a ver, aquí está, ya como hemos visto un poco también el marco legal, como decía en la Wikipedia, que tiene que tener, para calidad de aguas tenemos que tener un marco, unos estándares, pero no decir tan claro como esto. Aquí dice que, claro, la calidad del agua se termina comparando, en comparación. Yo puedo decir que esta agua es buena y esta agua es buena, pero ¿cuál de las dos es mejor? Pues hay que comparar los parámetros. Hay que ver cuáles son los estándares que tenemos para decidir, si este agua es mejor que esta o esta es mejor que esta. Entonces, ya tenemos un marco en el que poder comparar. Y el deterioro de la calidad del agua es un motivo de preocupación a nivel mundial. Obviamente, estamos afectando mucho más al recurso, hay una mayor población y con la tendencia que va a ir subiendo incluso más a aumentar esa población, que esa población tiene que beber, tiene que realizar unos trabajos en el sector primario. Tenemos que consumir, el mundo está consumiendo más recursos de los que puede abarcar, yo creo. Entonces, bueno, pues es una preocupación a nivel mundial ese deterioro de la calidad, porque cuanto más afición, tanto humana como de otros sectores, también afectados por la actividad humana, el agua va a perder calidad, como hemos visto hasta ahora, sobre todo también por la expansión de la actividad agrícola, de la actividad industrial, debido a la expansión humana en general, que como se ha visto en los países desarrollados y en vías de desarrollo. También la amenaza del cambio climático, como causas bastante importante de alteraciones en el ciclo hidrológico. Bueno, lo que sí que tiene que quedar claro es que una demanda del agua, en cualquier caso, en la demanda del agua, la calidad exigible del recurso a emplear hay que estudiarla desde una doble perspectiva. Tenemos que exigir una calidad al recurso según el uso al que se vaya a destinar, pero también hay que exigir la calidad que tenga el agua una vez realizada el uso al que ha sido destinada, previo a su vertido. Vamos a ver si me explico. El agua, por ejemplo, un agua potable, tenemos que exigirle una calidad para que, por ejemplo, no nos contamine, no nos transmita enfermedades a la hora de el uso que le vamos a dar, que es agua potable. Pero también tenemos que considerar la calidad respecto al vertido que vamos a realizar al río o al mar después de haber hecho ese uso de agua potable. Cada vez que tiramos de la cadena del váter, ese agua va a una depuradora y esa depuradora tiene que tener unos niveles de vertido que sean acordes a la legislación vigente, al marco que hemos dicho, al marco legal de referencia. Entonces, tenemos que tener claro siempre este concepto, ¿no? Que, en cualquier caso, tanto al tomarla como al verterla, tenemos que tener unos estándares de calidad. Bueno, y como decíamos, los usos principales del agua, que es uno de los que se da, con los que se define, ¿no? El agua, no va a ser lo mismo, como hemos dicho, un agua para abastecimiento humano que un agua para agricultura, pues hay que definirlos y claramente el agua que más necesidad, que más calidad requiere es aquella que vamos a utilizar para abastecimiento humano o para abastecimiento doméstico. Es obvio que necesitamos un agua de mucha calidad, que cumpla unos estándares de calidad, tanto legales como ilegales, para obtener para tener una seguridad en el abastecimiento. Sin embargo, otros usos, por ejemplo, el agrícola, no requiere de un agua de tanta calidad, de tanta calidad como el agua de abastecimiento humano. Sí sería necesario ver otros parámetros de calidad en cuanto a la calidad para riego, por ejemplo, la salinidad. Tenemos que tener un agua con unos valores de salinidad, que veremos a continuación, que sea apta para riego, porque luego esa salinidad puede pasar a los suelos, de ahí a la planta, etcétera, etcétera, causando daños, y ese agua sería de una baja calidad para la agricultura, pero podría ser de una buena calidad, por ejemplo, para
a nivel de hidroeléctrico. En cuanto a las presas o represas, no necesitamos una calidad excelente, le da igual a la presa porque eso va a seguir turbinando, que sea de una calidad o que sea de otra. Entonces, la calidad a nivel para el uso hidroeléctrico no va a ser representativa, ¿no? Y sí que podemos decir que el uso industrial pues también tiene calidades muy diversas. No es lo mismo un uso industrial para una industria alimentaria que un uso industrial para una industria del acero, por ejemplo. Obviamente, los estándares de calidad serán mayores en la industria alimentaria que en la industria del acero, por ejemplo, por un ejemplo. También podemos ver que también se legisla, hay leyes para regular las calidades de agua de baño, por ejemplo, las actividades recreativas. Pues también no solo es la ingesta de agua, sino también el contacto con la piel puede provocar ciertas enfermedades y también hay que legislar esas actividades, esa calidad del agua para las actividades de baño, por ejemplo. A su vez también como la vida acuática y la acuicultura. Bueno, pasamos ya. Visto esto, creo que hemos visto un poco el concepto de calidad, los diferentes enfoques que tiene cada organismo, pero bueno, cada uno tenemos que tener en claro cada uno, y creo que tenemos muy claro, qué es la calidad del agua y de qué depende. Y sobre todo, en qué marco se regula. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a pasar a ver lo que es la calidad físico-química. Los diferentes parámetros que regulan la calidad físico-química. Bueno, pues como veis aquí, he puesto un poco los principales parámetros físico-químicos que regulan la calidad del agua, ¿no? Pues están el pH, temperatura, y vamos a ir viéndolos un poco, desgranando sus principales características, ¿no? Bueno, pues el pH. Obviamente es de todos conocido, ¿no? Es un parámetro que mide el grado de acidez y de basicidad del agua y es muy fácil de medir. Tiene una escala de 0 a 14, el 7 es el neutro y, bueno, lo podemos medir a través de un pHímetro directamente o con algunas cintas estas de colores también, en las piscinas, también se usa mucho. Es una medida muy utilizada. Normalmente se suele encontrar en las aguas continentales, que es de lo que voy a hablar. Vamos a centrar un poco el tiro en aguas continentales, en ríos y lagos y aguas subterráneas, y normalmente suele estar entre 6,5 y 8. También este parámetro tiene el poder, bueno, determina, junto con otros parámetros, si el agua va a ser incrustante o corrosiva. Por ejemplo, un pH muy ácido, con valores menores de 6,5, va a poder producir fenómenos de corrosión. Ese ácido va a ir corroyendo, por ejemplo, las tuberías de una tubería de una conducción de agua y va a producir fenómenos de corrosión. Sin embargo, un pH de 8,5 indica que el agua es alcalina y puede provocar incrustaciones, puede provocar fenómenos de incrustación. Junto con la dureza, esto no representa ningún riesgo para la salud, pero sí que puede conllevar, a nivel de industria, a nivel de tuberías, puede conllevar riesgos que causen disminuir la presión de agua y que haya que actuar en ello. Bueno, pues este es un parámetro muy clásico y muy básico en cuanto a tener en cuenta para evaluar la calidad físico-química del agua. El siguiente parámetro también de todos conocido, ¿no? Pues la temperatura es uno de los más importantes que todo el mundo conoce y controla muchísimos procesos, ¿no? Controla sobre todo el retardo y la aceleración de la actividad biológica. La absorción de oxígeno, un montón de procesos, la precipitación de compuestos, formación de depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen múltiples factores, principalmente ambientales, que varían, que hacen variar la temperatura. Bueno, en la contaminación térmica, que mañana veremos, por ejemplo, si una empresa, una central térmica, que vierte al río, toma unas aguas de la misma temperatura que el río y luego vierte unas aguas, pues, más, obviamente, con un aumento de temperatura. Esto puede provocar estrés en los peces, etcétera, etcétera, como vamos a ver más adelante. Bueno, otro valor también bastante conocido dentro de la calidad físico-química de las aguas es la conductividad eléctrica, que es la capacidad que tiene el agua para conducir una corriente eléctrica. Y obviamente esto es función de las sales que lleve disuelta. A más sales disueltas en el agua, más conductividad. Y también, como decíamos, es muy variable. Obviamente se mide en
en microsiemens, centímetros, siemens, microsiemens, centímetro, y, por ejemplo, valores bajos de la conductividad suelen indicar, vamos a ver, hablando así un poco a grosso modo, indican que es un agua de buena calidad, que no tiene muchas sales disueltas. Por ejemplo, es un agua de buena calidad de boca. También para el riego agrícola, como hemos visto, que puede tener efectos, ¿no? La concentración de iones y la temperatura también la afecta, ¿no? Aumento de temperatura, aumenta la conductividad. El siguiente parámetro, que es muy relacionado con la conductividad eléctrica, es la salinidad. La salinidad es debida a la disolución de sales. Como hemos visto, para medir la salinidad, medimos la conductividad también. La salinidad es un parámetro muy útil en, por ejemplo, hemos dicho que vamos a hablar de aguas continentales, pero, por ejemplo, en el agua de mar se mide por salinidad, ¿no? La salinidad del agua de mar, por ejemplo, el Mar Muerto, es un ejemplo clarísimo de que, bueno, pues que tiene muchísima salinidad y mucha más que otros mares, por ejemplo, el Océano Atlántico o el Mar Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y principalmente, cambiando ya a aguas continentales, en la composición iónica de las aguas continentales predominan 4 cationes, como he visto ahí, para que dan lugar a esa salinidad, ¿no? Los 4 cationes son sodio, calcio, magnesio, sodio, potasio. Y 4 aniones, ¿no? Que son los bicarbonatos, sulfatos y cloruros. Son los iones principales dentro de las aguas continentales. A ver, vale. Luego está la dureza, ¿no? La dureza es un parámetro bastante utilizado en el agua potable, ¿no? En el agua de uso doméstico. ¿Qué se refiere a la dureza? Este agua es muy dura, se oye hablar, ¿no? Este agua es muy dura, muy blanda. Bueno, la dureza se refiere a la totalidad de las sales de calcio y magnesio disueltas, así hablando en claro, ¿no? Y se dividen en aguas duras y aguas blandas. La dureza se mide en grados hidrométricos franceses, ¿no? Y unas aguas blandas, por ejemplo, serían aquella que tiene una concentración de menos de 150 miligramos litro de carbonato cálcico, lo que serían unos de 0 a 15 grados franceses. Y unas aguas súper duras serían cuando estas aguas tienen una concentración muy alta de calcio y magnesio y tienen aproximadamente más de 55 grados franceses. ¿Esto qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que incide claramente en el sabor del agua. Cuando decimos que este agua está muy dura, bueno, pues es un agua que sabe mucho, que es un agua que sabe, como en algunas zonas aquí, por ejemplo, en el Levante español, en todo el arco mediterráneo, debido a los acuíferos de los que van el agua potable, de los que depende el agua potable, pues es un agua muy dura. Es un agua con un sabor muy fuerte. Y también esto produce otros efectos, por ejemplo, las incrustaciones en tuberías y en electrodomésticos. Por ejemplo, la clásica lavadora que saca el técnico con una capa de cal que, bueno, pues que va disminuyendo el funcionamiento y va perjudicando el funcionamiento correcto de una lavadora que en otros casos con aguas blandas, que no tiene esta cantidad de sales de calcio y magnesio, pues no se da. Bueno, y llegamos también a los iones mayoritarios, que ya hemos dicho cuáles eran. Algunos bueno, el cloruro principalmente viene de los procesos de desinfección, ¿no? De las plantas, tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pues que sueltan cloro para desinfectar y ese cloro se mantiene a lo largo del transcurso de los ríos. Los sulfatos son un componente natural de las aguas superficiales y en general normalmente no se encuentran en concentraciones que puedan afectar a la vida, a la calidad del agua. Los nitritos y los nitratos. Bueno, pues los nitritos y los nitratos, son unos iones que están bastante de moda en cuanto a que son muy utilizados en la agricultura. Se usa mucho como abono. En los nitratos hay... aquí en España, por ejemplo, hay mucha preocupación por la contaminación de nitratos en los campos debido al exceso de fertilizantes. Y también en zonas rurales, también por el proceso que pasa, por ejemplo, también en zonas rurales, a través, como hemos dicho, de los fertilizantes. Y también hay otro proceso, por ejemplo, en aguas residuales domésticas, se vierte nitrógeno en forma de amoníaco y eso, al contacto con el oxígeno disuelto, se va oxidando, se va formando nitritos y nitratos. Entonces, bueno, pues también
tener en cuenta que las residuos, las aguas residuales domésticas también producen este tipo de iones. Al igual que los fosfatos, que también son muy parecidos, hemos visto, a los nitratos en el ámbito de que se usan mucho también como fertilizantes. Una exposición, sobreexposición de fertilizantes, sobreutilización de fertilizantes produce cierta contaminación por nitratos y por fosfatos. Y también vemos los metales pesados, ¿no? Pues obviamente una gran variedad de metales pesados que, como veremos después, son hay algunos que son parámetros clave para determinar la calidad físico-química del agua. Bueno, y luego tenemos el oxígeno disuelto, ¿no? Este es un parámetro de gran incidencia, casi básico en la vida acuática, ¿no? Pues porque es la medida de la concentración de oxígeno en el agua. Y se usa como referencia el 100% de saturación de oxígeno en el aire. Así pues, cuando decimos que el porcentaje de saturación de oxígeno en el agua es del 100%, es que el porcentaje de saturación es el mismo que en la atmósfera. Este oxígeno disuelto está está en relación inversamente proporcional con la temperatura. A más temperatura, menos oxígeno, y a menos temperatura, mayor cantidad de oxígeno disuelto. Se expresa en miligramos litro de oxígeno de O2. Bueno, también comentaros que, por ejemplo, también cuando es menor, cuando es menor a 100, la concentración de oxígeno disuelto significa que ahí puede haber una actividad bastante alta microbiana, bacteriana. Los microorganismos están utilizando el oxígeno que hay en el agua, lo consumen y no lo aportan. Entonces se oxida la materia orgánica, por ejemplo. Y unos valores de 100, mayores de 100, superiores, una sobresaturación, indican una presencia superior a la normal de productores primarios. Un boom de algas, un boom fitoplanctónico, que es producido por un exceso de nutrientes y una disponibilidad de luz. Entonces se produce un aumento masivo de algas y de fitoplancton en las aguas que consumen por procesos fotosintéticos todo el oxígeno. Entonces, cuando tenemos una sobresaturación de oxígeno por encima del 100%, quiere decir que tenemos una gran cantidad de algas que están en proceso de eutrofización, que veremos mañana el proceso de eutrofización. Se mide, bueno, como curiosidad, el método que se mide tradicionalmente es el método Winkler, que se desarrolló en 1888. Pero bueno, actualmente con diferentes instrumentales se puede medir in situ directamente con la sonda multiparamétrica, etcétera, etcétera. También veremos mañana en los instrumentos de control de calidad. DQO como la DBO. ¿Qué es la DQO? Si alguno no lo sabe, bueno, pues la DQO es la demanda química de oxígeno. ¿Y qué es esto? Bueno, es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia orgánica y oxidable presente en un agua. Se expresa también como el oxígeno disuelto en miligramos litro de oxígeno y es una medida representativa de la contaminación orgánica. Nos da una idea muy real del grado de toxicidad del vertido. Cuando tomamos la muestra, por ejemplo, de un vertido y tenemos una DQO, nos da una idea muy real de la grado de toxicidad. También vamos a ver ahora la relación con la DBO y podremos definir si es un vertido, por ejemplo, de aguas domésticas, de aguas industriales, con bastante claridad. Bueno, deciros también que la DBO es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica biodegradable existente en un agua. Se expresa como la otra en miligramos litro de oxígeno disuelto, y se suele referir al consumo en 5 días. Muchas veces, casi siempre vemos la DBO5, que se llama, ¿no? La demanda biológica de oxígeno, la DBO5, a 5 días. Bueno, se puede decir, por tanto, que la DBO representa la cantidad de materia orgánica biodegradable y la DQO representa tanto la materia orgánica biodegradable como la no biodegradable. Y como os decía, cuando tenemos una muestra de agua, la relación entre la DBO y la DQO nos da una idea muy clara de lo que es el vertido. Por ejemplo, si la relación, el cociente DBO, si ponemos DBO entre DQO, el cociente, si este cociente es inferior a 0,2, nos indica que estamos ante un probable vertido de tipo inorgánico, probablemente de aguas, por ejemplo, industriales. Pero si el cociente de DBO entre DQO es mayor que 0,6, nos están indicando
que estamos ante un vertido de tipo orgánico, probablemente de tipo de aguas residuales domésticas, o de restos de ganado o de una industria alimenticia. Pero bueno, tipo orgánico, cuando el cociente DBO-DQO es superior a 0,6. Bueno, y como hemos dicho antes, para resumir, ya hemos visto los principales parámetros, hemos dado una vuelta a los principales parámetros físico-químicos, y como hemos visto, hay que ponerlos en valor, hay que ordenarlos. No podemos decir, este agua tiene un pH 8 y es mejor que este agua que tiene un oxígeno disuelto del 90. No, porque tenemos que ver, en general, los parámetros. Entonces, vemos cómo se parametriza eso con los índices de calidad físico-químico. Entonces, ¿qué son estos índices? Bueno, pues son índices que se usan habitualmente para evaluar la calidad físico-química del agua. ¿Y qué usan? Utilizan parámetros físico-químicos, pero lo único, tienen ciertos fallos. También vamos a ver luego los índices de calidad biológica. Lo único que estos índices no dan idea del conjunto de todas las variables que afectan a la calidad del agua, porque dan solo idea de las variables físico-químicas. Por lo que tenemos una foto fija del instante en el que tomamos la muestra de agua. Tenemos una foto fija, nos da estos índices nos dan información de la calidad del agua justo en el momento en el que tomamos la muestra. Ni antes ni después. O sea, ahora son las 9 menos 20. Entonces, daría aquí en España, uno de estos índices de calidad para que veamos, para que pongamos cara, ¿no? Como se suele decir, a estos índices, es el índice de calidad general. Bueno, es un índice que es muy utilizado en España, de los más empleados. ¿Y qué es este índice? Bueno, pues es un número adimensional que se basa en 23 parámetros, de los cuales hemos visto ahora y podemos hacer un barrido. Por ejemplo, esos son los 23 parámetros en los que se basa el índice de calidad general. Hay parámetros, como veis, complementarios y básicos. Se dividen en complementarios y básicos. Son, me parece que 9 básicos y 14 complementarios. Creo que si no estoy en lo incorrecto. Entonces, los básicos siempre se consideran para el cálculo del índice. Y los complementarios solo se intervienen en su cálculo cuando el valor, ahora vamos a ver, el valor Q sea inferior a 60. Bueno, por eso vamos a verlo ahora. Pero bueno, para que os quede claro, este índice se basa en estos 23 parámetros. Vemos, como hemos visto, pues por ejemplo, hay metales pesados, que no hemos comentado, pero bueno, está el cadmio, el cobre, el plomo, etcétera, etcétera. También vemos como los cloruros, por ejemplo, los nitratos, los sulfatos, vemos el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica. Bueno, son parámetros que ya hemos visto, son conocidos, la conductividad, y en estos parámetros son los que se basa el índice. Como decía, es un número dimensional teniendo en cuenta esos 23 parámetros y permite establecer estudios comparativos. Podemos establecer una comparación, que es lo que nos interesa al fin y al cabo para poder definir si una muestra es de buena calidad o de mejor calidad que otra. Es necesario establecer una comparación. Entonces, ¿cómo se hace este índice? Bueno, pues tenemos aquí la fórmula, que es el sumatorio de Q por P. Cuando Q son los niveles de calidad de cada parámetro que hemos visto antes y P es la importancia del parámetro utilizado. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Si multiplicamos cada parámetro por su calidad, por la importancia del parámetro, perdón, vamos a empezar. Si multiplicamos los niveles de calidad de cada parámetro por la importancia que se le da al parámetro, obtenemos, y lo sumamos, obtenemos este número dimensional. Y aquí, como veis, vemos que si ese número dimensional, que va de 0 a 100, se encuentra entre 85 y 100, es una calidad del agua excelente. Si el número adimensional está entre 75 y 85, tenemos una calidad buena. Y así bajando, intermedia, admisible e inadmisible. Pero bueno, ya tenemos un sistema con el que comparar si una calidad del agua, por ejemplo, es excelente, debido a esos 23 parámetros que tenemos, y una calidad es admisible o inadmisible. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Luego, si queréis, en el turno de preguntas vamos a debatir un poco más, si no ha quedado muy claro, este asunto de los índices de calidad, de los parámetros físico-químicos que hemos visto que hay en el agua y con estos índices que sirven para comparar. Y ahora vamos a pasar
perdón, a la calidad biológica, a los parámetros de calidad biológica. Bueno, pues ¿cuáles son esos principales parámetros? Bueno, pues el principal parámetro que se nos viene a la cabeza son los microorganismos, ¿no? Los parámetros microbiológicos, que los principales exponentes son las bacterias y los protozoos. También luego tenemos los macrófitos, que son las algas, por así decirlo, el fitoplancton y algas bentónicas, que también veremos, los macroinvertebrados y la ictiofauna, los peces. Bueno, pues si pasamos, vamos a ver primero la calidad microbiológica. Bueno, dentro de la calidad microbiológica vemos los diferentes grupos de los microorganismos que tenemos ahí. Podemos tener virus, protozoos, bacterias y helmintos. El principal grupo son las bacterias, como he visto antes, que a todo el mundo creo que sonará la Escherichia coli, la Salmonella, el Vibrio cholerae. Bueno, son enfermedades que están, bacterias que producen luego enfermedades que son muy conocidas. También tenemos dentro de las aguas los virus, en aguas Cryptosporidium, que es un nombre así bastante enrevesado. Y bueno, como podréis ver, son diferentes organismos que están presentes en el agua y que determinarán su calidad. Aquí podemos ver en estas, esto es la guía para la calidad de agua potable emitida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, en la que establece a los agentes patógenos transmitidos por el agua y su importancia en los sistemas de abastecimiento. Estas guías, así a modo de curiosidad, las hizo la OMS en la primera edición y la segunda y fueron utilizadas por países de todo el mundo ¿para qué? Como base para elaborar los reglamentos que comentábamos al principio, ¿no? Como base para decir, aquí estos son mis parámetros de referencia y te pasas de estos parámetros, estás ya en un agua mala, por así decirlo, siendo bastante simple, en agua mala, o si lo superas, estás en agua buena. Bueno, pues aquí estos agentes patógenos que valoró la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, pues lo estamos viendo así como para ver un poco en global, ¿no? Lo que pueden ser estos organismos. Bueno, pues por ejemplo, el Escherichia coli, la importancia para la salud, ¿no? Hay 5 columnas en este cuadro y hablan de la importancia de la salud, de la persistencia a los sistemas de abastecimiento de agua, su resistencia al cloro, la infectividad y la fuente animal. Entonces, bueno, pues por ejemplo, podemos ver la Escherichia coli tiene una importancia para la salud alta, obviamente es un organismo bastante que afecta bastante a la salud. Persiste en los sistemas de abastecimiento de agua moderadamente, resiste al cloro, baja, o sea, no tiene una gran resistencia al cloro, podemos matarla con cloro, la infectividad relativa es baja y procede en una gran medida de la fuente animal, de los mayoría de forma mayoritaria a través de los animales y de sangre caliente, animales y seres humanos en las heces, contaminación fecal. Si vemos también dentro de las bacterias, dentro de los virus, tenemos el virus de la hepatitis A, que vemos que cómo puede tener en moderada resistencia, así que igual algunos se nos cuela y pasa dentro de la tubería, dentro de la estación potabilizadora de agua potable. Y luego también tenemos los protozoos, Giardia y Cryptosporidium, ¿no? Que se encuentran en un rango muy amplio de animales donde viven libremente en los intestinos, ¿no? Deciros también que estos patógenos son aquí. Estos agentes patógenos son muy importantes en cuanto a la calidad de agua potable, también en otros usos, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a agua potable. Y vamos a ver, sobre todo, vamos a entrar en las bacterias, que es el principal grupo, ¿no? Dentro de estos microorganismos son el top, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? El grupo más importante, tanto en presencia, en aguas, como en enfermedades. Supone, creo que leí, el 90%. Las enfermedades transmitidas por el agua suponen las bacterias. Se transmiten debido a la contaminación fecal, es decir, a aguas residuales domésticas como agrícolas producidas por animales de sangre caliente, que es la contaminación fecal, y que no han sido depuradas de una manera adecuada. Descomponen la materia orgánica, de forma aerobia, de forma anaerobia, y un análisis bacteriológico habitual, pues bueno, de cuando tú haces tienes una muestra de agua y quieres ver si hay bacterias o no,
en el análisis bacteriológico habitual tenemos el recuento total de bacterias aerobias, los coliformes totales, los coliformes fecales, que ahí estaría la amiga Escherichia coli, que aparece ahí en la imagen, los estreptococos fecales y la salmonela. Eso sería el análisis básico de un análisis bacteriológico básico. A ver si tengo aquí apuntado alguna cosa que me quería decir. Bueno, pues también al descomponer la materia orgánica suponen un claro indicador, la presencia de oxígeno disuelto supone un indicador de contaminación bacteriana. Por ejemplo, si hay poco oxígeno disuelto, quiere decir que hay microorganismos, como hemos dicho antes, que están consumiendo ese oxígeno. Entonces, a menos oxígeno disuelto, puede ser que tengamos una contaminación de tipo bacteriano en el agua. Bueno, y creo que ya de esto no tenía que contaros nada más. Entonces, pasamos ya directamente a los macrófitos. Los macrófitos, ¿qué son los macrófitos? A pesar de este nombre así tan raro. Bueno, son las plantas acuáticas visibles a simple vista. Lo que podríamos decir o definir, concepto muy amplio, lo que se llama comúnmente las algas, ¿no? La gente va a un río, tiene muchas algas, se puede decir, ¿no? Es lo que comúnmente se ve en la calle. Bueno, pues, son la base de la cadena trófica, son los productores primarios, son los que están en la base de la cadena trófica para el resto de los organismos. Y son sensibles a diferentes parámetros, sobre todo a las presiones físico-químicas, ¿no? Pues que producen reducción de la transparencia del agua, variación de la mineralización, a las condiciones hidromorfológicas, a la reducción del caudal, a la pérdida de oxígeno disuelto. Bueno, son indicadores a medio y largo plazo. Son organismos que mantienen como indicadores de calidad del agua a medio y largo plazo. Y los principales grupos dentro de los macrófitos son las cianobacterias y las clorofitas. Bueno, aquí vemos también otros exponentes de los productores primarios, que son el fitoplancton y las algas bentónicas. Bueno, el fitoplancton se desarrolla los microorganismos fotosintéticos que viven dentro de la columna de agua, están flotando. Sin embargo, las algas bentónicas viven adheridas al sustrato natural o artificial. Y las mayores exponentes de las algas bentónicas son las diatomeas. Bueno, el fitoplancton pues se desarrolla mucho mejor en aguas de poca corriente, en aguas que no se mueve la columna de agua, por ejemplo, lagos o los ríos en los cursos bajos de los ríos. Aguas tranquilas que dejan al fitoplancton pues desarrollarse tranquilamente. Y las algas bentónicas son más abundantes en tramos altos, en tramos más oxigenados, en zonas de corriente, donde el fitoplancton no puede desarrollarse y competir con este tipo de algas. Pasamos ya a los macroinvertebrados. ¿Qué son? Bueno, son organismos que viven en el fondo de los ríos, en el fondo de lagos, adheridos a la vegetación acuática, a los troncos, a rocas sumergidas, etcétera, etcétera. Y son los principales bioindicadores. Está claro que esta clasificación les define como los principales bioindicadores por diferentes razones. Está claro que los macroinvertebrados reflejan claramente la calidad de los ecosistemas acuáticos. Y son los principales bioindicadores, ¿por qué? Por estas razones. Por su amplia distribución geográfica. Porque se encuentran en muchísimos lugares, en muchísimos ríos. Por la riqueza de especies. Hay muchísima variedad de microinvertebrados. Muchísimas especies que son indicadores que a la larga son indicadores, como veremos luego en los índices, que se pueden usar como indicadores para un índice biológico. Son razonablemente sedentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecen dentro de lo que cabe, dentro de una zona muy limitada, no son reflejados en su ciclo de vida. Y normalmente estos muestreos están estandarizados y son relativamente sencillos. No me sé si me dejo algo. Bueno, pues que básicamente eso, ¿no? Que son muestreos estandarizados. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño aceptable frente a otros organismos. No vamos a muestrear bacterias que no se pueden, como vemos aquí en la imagen, son fácilmente muestreables. Se recogen y luego se valoran en laboratorio. Y por último, en la
en el tope, en la cima de la cadena trófica, tenemos a la ictiofauna, también indicadores de la calidad biológica, y son los peces. Los peces, obviamente, tienen características diferentes de todos los elementos biológicos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues son la cima de la cadena trófica y les afecta todo lo que pasa a lo largo de esa cadena trófica. Todos los, por ejemplo, los contaminantes que hayan podido pasar, la bioacumulación, que se dice ahora, de metales pesados. Aquí, por ejemplo, en España hay mucha polémica en cuanto, cambiando de ambiente no continental, sino marino, a la bioacumulación de metales pesados en los atunes. Por ejemplo, es un pescado que se come mucho aquí en España y, claro, están en la base casi de la cadena trófica. Esos atunes se comen peces más pequeños, que a su vez se comen peces más pequeños, que a su vez se comen el fitoplancton. Y si hay una contaminación por metales, el metal, al no poder ser digerido, se va acumulando en los organismos y al ser transmitido debido a la ingestión de peces más grandes a peces pequeños, va siendo transmitido hacia el pez más grande, el atún, que es consumido por el ser humano, y ese atún, al final, retiene todo lo que ha comido. Es como los árboles, ¿no? Cuando cortas un árbol, los diferentes anillos, pues bueno, lo mismo llevado a un animal, el atún, al final el cuerpo refleja todo lo que ha comido durante su vida. Entonces, si ha habido una contaminación o si vive en una zona contaminada por metales pesados, etcétera, etcétera, pues se va a ver reflejado en la bioacumulación en su cuerpo. Como hemos dicho, son indicadores de cambios a largo plazo. Nos dan detalles de lo que ha pasado, no solo a ellos, sino también a largo plazo. Lo único es que no están muy asentados como indicadores. Como hemos dicho antes, el tamaño aquí importa, ¿no? Los peces, no podemos hacer muestreos constantes de peces porque tienen un tamaño, porque son difíciles de pescar, etcétera, etcétera, porque conlleva una serie de dificultades que no conllevan los macroinvertebrados, que son insectos que tú llegas, ves, los coges, etcétera, etcétera. Pues todavía no están muy asentados como indicadores por esto que digo, por la dificultad que tiene su muestreo, por la dificultad que conlleva el muestreo. Es sensible también a presiones físico-químicas que produzcan, por ejemplo, contaminación. Pues, por ejemplo, como hemos dicho antes y mañana veremos, por ejemplo, los peces son bastante sensibles a contaminación térmica. Normalmente son muy sensibles y se ve directamente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que aparezcan 500 anélidos muertos que 500 peces muertos en un río. Eso se ve a simple vista. Entonces, si se ha producido un vertido de una central térmica, por ejemplo, en el que ha vertido aguas a mayor temperatura del río, aparecen a lo largo de kilómetros aguas abajo de ese vertido, aparecen un montón de peces muertos y la sociedad en general, cualquier persona, ve que algo está pasando raro ahí. Entonces, también no son buenos bioindicadores a nivel estructural, pero sí que nos dan una idea de lo que está pasando. Una idea rápida, visual, de lo que está pasando en ese río. Y ya por último, vamos a ver los índices de calidad biológicos. Esto es lo mismo que veíamos antes con los índices de calidad físico-químicos, pero estos utilizan parámetros biológicos. Y, a diferencia de los anteriores, integran todos los parámetros, porque como hemos visto, los indicadores biológicos también integran parámetros físico-químicos y son testigos de la calidad de las muestras con anterioridad a la toma. Como hemos visto antes, esto no nos da la foto fija, no nos dice cuál es la calidad, como decían los físico-químicos, en el momento exacto de la toma, sino también son testigos, tienen un mayor rango temporal, nos da idea de lo que ha pasado hasta entonces, ¿no? Y un ejemplo de estos bioindicadores, de estos índices, perdón, es el Iberian Biomonitoring Working Party, ¿no? Que es un índice de calidad biológica, ahí pone físico-química, me he equivocado, perdón, índice de calidad biológica, que se basa en los macroinvertebrados. Este índice es usado en la península ibérica, por eso de ahí Iberian, pero el BMWP es un índice bastante utilizado a nivel global. Entonces, ¿en qué se basa este índice? ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues se basa en la tolerancia y da puntuación, la tolerancia de las especies a la contaminación. Y da puntuación a las familias de los macroinvertebrados que encontremos
la puntuación de las familias en función de su tolerancia a la contaminación, como hemos dicho. Bueno, para poner un ejemplo, podemos ver ahí en la columna de la derecha los coleópteros, por ejemplo, el primero, tiene una puntuación, el Chrysomelidae, tiene una puntuación de 4. Entonces, va del 1 al 10 los valores de la tolerancia. Entonces, un valor 1 se da a familias muy tolerantes a la contaminación y un valor 10 a las familias que no toleran la contaminación. Entonces, como vemos ahí, un valor 4 es una familia medianamente tolerante. Sin embargo, abajo en los plecópteros, el Capnidae tiene una puntuación de 10. Lo que quiere decir que es una familia, que no tolera la contaminación. Entonces, esa familia, si la encontramos en nuestras muestras de agua, querrá decir que tenemos un agua de buena calidad. Por eso le damos 10 puntos, porque esa especie no tolera la contaminación. Si hubiera contaminación, no encontraríamos esa especie en nuestra muestra de agua. Entonces, de ahí que veamos en la tabla de la izquierda, aquí, la calidad. Cuando el índice Iberian Biomonitoring Working Party es superior a 101, tenemos una calidad del agua buena. Y cuando es menor a 15, es muy crítica. Es aguas fuertemente contaminadas. Lo que quiere decir que no hemos encontrado ningún o varios organismos macroinvertebrados que tengan... hemos encontrado diferentes familias, con una puntuación superior a 15. Esto se va sumando, o sea, cada familia se suma. Entonces, si encontramos de una familia, por ejemplo, para llegar a ese rango, pues tendremos que encontrar, por ejemplo, pues los 4 primeros de los coleópteros ya sumarían 15 y ya estaríamos por encima de ese rango. Pero cuando en agua no hay macroinvertebrados, es lo que define que ese agua es un agua de muy crítica calidad. Creo que me parece que me he explicado, si no, luego ahora en el turno de preguntas lo vemos tranquilamente. Y nada, por último, hacer un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, que quiero que quede claro los conceptos fundamentales, ¿no?, de esta primera sesión. Bueno, pues hemos visto la definición de calidad. La definición de calidad que dependía bastante, ¿no?, como hemos dicho, de los usos del agua. También hemos dicho que dependía de las características físico-químicas, de las características biológicas, y está en función de los usos. También dependía de la acción humana, y si no había acción humana, la calidad del agua se definía por la naturaleza misma de las aguas. También hemos visto los parámetros de calidad físico-químicos, los parámetros más importantes y cómo se pueden evaluar, cómo podemos evaluar la calidad físico-química a través de un índice, como hemos visto, el índice de calidad general, con un número dimensional que engloba 23 parámetros, y se pueden comparar esas aguas, la calidad de esas aguas, y también hemos visto los parámetros de calidad biológica. Hemos visto parámetros de calidad biológica, todos los tipos que hemos visto, y también hemos visto un índice como el de macroinvertebrados, que nos indica la calidad biológica de esa agua. Así pues, esto ha sido todo por esta primera sesión, y tenemos ahora un turno de preguntas o de debate, de lo que queráis, para poder entablar un poco de debate y que me preguntéis las dudas que hayan podido quedar en el aire e intentaré resolverlas. Así que creo que vamos a utilizar la herramienta del chat. Así que, por favor, cuando queráis, vais poniendo las dudas ahí a través del chat y lo vamos viendo. Espero que tengáis dudas, porque si no, que yo lo haya dejado todo claro, no sé si ha sido muy claro. Espero que haya dudas, que preguntéis, que tengáis, que no nos quede nada en el tintero por preguntar. Nadie se atreve a hacer las preguntas.
No sé si la gente ya se quiere ir a ver la final de la Europa League, ¿no? Con el Atlético de Madrid, que ya ha empezado. Así que igual alguno ya está recogiendo para irse rápido a ver cómo acaba esto. A ver. Ah, que esto va saliendo aquí. Sí. Pregunta, los parámetros tienen diferencia. Te está preguntando. Sí. Vale, aquí veo una pregunta de Verónica. ¿Los parámetros de VO5 o de VO3 tienen diferencia? Pues imagino que sí, porque el de VO5 se considera la demanda biológica de oxígeno en 5 días y la de VO3 será en 3 días. Tenemos aquí otra pregunta, bueno, no sé cuándo han sido, no sé si esto sale en orden o no, pero bueno, según de Miguel Edgardo Vázquez Quispe, según el uso que yo le doy al agua, entonces sería mi concepto. Pues obviamente el concepto de calidad yo creo que está basado en el uso que le das, ¿no? Porque como hemos explicado antes, no es lo mismo el uso de abastecimiento humano que el uso de una industria del acero, por ejemplo. No vas a requerir los mismos estándares de calidad para ese abastecimiento humano, ni en cuanto a bacterias, ni a coliformes, que en cuanto a una industria acerera, que no sé en qué usan el agua, pero bueno, tendrán procesos de limpieza o procesos de lo que sea y no tendrán ese estándar tan alto de calidad. A ver. Pregunta Verónica. ¿Los caracteres ictiológicos determinan en primera instancia la contaminación en un cuerpo de agua? Bueno, pues como hemos dicho, puede ser, sí, ¿no? A primera vista es lo primero que vemos en un río, ¿no? Cuando hay un vertido o cualquier tipo de contaminación que se produzca, tenemos los primeros síntomas mañana veremos también las redes de control y la calidad, las redes de control de calidad, ¿no? Que cómo se gestiona y tal, pero bueno, pero sí que dentro de la población general que haya 500 peces muertos en un río son los primeros síntomas de contaminación en un agua. Está claro que luego hay que analizar las aguas y tal, pero sí, pero obviamente a una sociedad en general, cuando vamos por un río, si vemos que hay 500 peces muertos, es síntoma primero, porque no vamos tomando muestras por el río a ver qué concentración de metales pesados tiene esto, qué DQO tiene esto, ¿no? Pues lo visual es lo más inmediato, ¿no? Efectivamente, Verónica tiene razón, son los primeros, determinan en primera instancia la contaminación de un cuerpo de agua. Pregunta Roldán. ¿Qué diferencia hay entre ICP de masas e ICP óptico para análisis de metales? Buena pregunta, pero no te la sé responder porque no he trabajado con con el análisis de aguas en concreto. Pero imagino que sí que habrá diferencias en cuanto a los límites de detección, ¿no? Porque estas dos tecnologías tienen diferencias en cuanto a los límites de detección de un determinado metal. Si, por ejemplo, tenemos un metal una concentración muy baja ahora mismo no sé cuál decir, ¿no? Pero bueno, una concentración muy baja, igual esas técnicas, mejor dicho, hay una que es capaz de detectarlo y otra que no. Entonces, ahí esa pregunta no te sé contestarla. Pero vamos, podría mirarlo y contestarlo para mañana. A ver si más abajo hay alguno. Otra pregunta de Roldán. ¿Qué indicadores biológicos se evalúan en descargas de aguas residuales? Bueno, pues como hemos dicho, en aguas residuales lo que
en la descarga de aguas residuales, lo que más afecta son la contaminación fecal, ¿no? Por así decirlo, porque son lo que hemos generado nosotros, ¿no? Entonces se evalúa bastante la Escherichia coli, ¿no? Para la hora de autorizar, aquí en España, por ejemplo, se habla de autorizar vertidos, ¿no? Hay unos niveles de referencia, si te superas, no te autorizan el vertido, entonces se suelen medir eso, pues los coliformes fecales, como he dicho antes, los estreptococos fecales, y en general contaminación fecal que obviamente se produzca, porque en aguas residuales domésticas lo que producimos nosotros son, como hemos dicho, urea y también nuestras bacterias que están en nuestros intestinos, como puede ser la Escherichia coli, etcétera, etcétera. Pregunta Jimena Yupanqui Poma. Buenas tardes, ¿podemos definir calidad de agua solo con indicadores biológicos o se deben hacer necesariamente los parámetros físico-químicos? Bueno, pues obviamente yo creo que los parámetros biológicos te dan una información global, como he dicho antes, de la calidad del agua, pero siempre que se pueda y siempre que yo, consideraría fundamental los parámetros físico-químicos a la hora de valorar todo, porque a veces, como hemos dicho, los parámetros físico-químicos te dan la foto fija. Entonces, a veces hay que tener también una foto fija para poder definir si tenemos una buena calidad del agua o no, porque, como he dicho antes, también los parámetros biológicos son parámetros que te dan una información también de lo que ha pasado anteriormente, pero yo me fiaría más de los parámetros físico-químicos, ¿no? Pues, obviamente, te dan un valor de pH o un valor de concentración de metales, que eso no te lo va a dar un índice biológico como hemos visto el de macroinvertebrados. Yo creo que siempre que se pueda, estoy convencido de que hay que hacer primero siempre los indicadores físico-químicos, valorarlos y también los indicadores biológicos. Pero siempre la primera barrera que pasa en un ecosistema, ¿no? Si cuando una estación de muestreo, que veremos mañana, que insisto, detecta un nivel alto, por ejemplo, de temperatura, un nivel muy elevado de temperatura, pues ya tenemos un parámetro fijo que por ejemplo, ese cambio de nivel de temperatura igual un índice biológico no lo detecta hasta unos días después o horas después. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer los parámetros físico-químicos siempre. Una manera de mecánica de eliminar coliformes fecales, ¿cuál sería? Pregunta Verónica. Bueno, pues ahora mismo yo, estoy trabajando en reutilización de aguas, ¿no? Investigación de aguas regeneradas y que es el agua que sale de la depuradora y aguas recicladas, ¿no? Que sale de la depuradora y es sometida a tratamientos adicionales para poder ser reutilizada. Por ejemplo, aquí en Madrid se riegan los parques y jardines con ella. En California, en Singapur, ese agua que sale de las depuradoras, que nosotros tiramos de la cadena del váter, va a la depuradora y ese agua directamente a la depuradora vuelve a ser agua potable de nuevo, debido a las diferentes técnicas de desinfección que existen. Pues, por ejemplo, manera mecánica es la filtración, la microfiltración en membrana. Obviamente, un coliforme tiene un tamaño y si tenemos una membrana con un tamaño de poro inferior al tamaño del coliforme y no va a pasar, ya digo en las depuradoras. También otros tratamientos de desinfección, pues eso, la luz ultravioleta, la ozonización con ozono para eliminar todas estas coliformes fecales de las aguas residuales que vertemos. Ya comento que hay países, por ejemplo, Singapur, que esas aguas no tienen miedo a tomar esas aguas porque ha habido un proceso de desinfección, tanto mecánico como físico, por la luz ultravioleta, etcétera, etcétera, y químico, para eliminar todos esos contaminantes fecales. Vamos a ver. Me preguntaría Brenda Elizabeth, a decir la relación entre salinidad y conductividad eléctrica. A mayor salinidad, mayor conductividad eléctrica. Efectivamente, Brenda Elizabeth. A mayor salinidad, mayor conductividad eléctrica. Yo diría al contrario, mayor conductividad, mayor salinidad. La conductividad es un parámetro que medimos directamente. La salinidad
también, pero la conductividad directamente con un instrumento, con una sonda multiparamétrica o con un conductivímetro, metemos en el río donde sea y nos da la conductividad, y la salinidad es el parámetro que va asociado a esta conductividad. Entonces, efectivamente, a mayor salinidad, a mayor conductividad, mayor salinidad. Al hilo de eso, otro de los riesgos en agricultura, es el riego con aguas salinas, ¿no? Con aguas saladas. Entonces, hay guías, libros que hablan de la tolerancia a la salinidad por parte de las plantas. Entonces, ponen un tope de la calidad de agua de riego, por ejemplo, para ello, ¿no? Porque, como comentamos antes, el uso agrícola requiere una calidad para no afectar a las plantas. Entonces, si tenemos un agua muy salina, hay plantas que son poco tolerables y muy sensibles a la salinidad y mueren. Entonces, estiman unos valores de conductividad que no pueden superar esas aguas de riego, ¿no? Esas aguas de riego, por ejemplo, ahora mismo creo que es en torno a, según la FAO, me parece que es lo que trabajo yo, creo que son 750 microsiemens, 750, por encima de 750, un agua de riego ya se considera que tiene cierto peligro creciente de cara a las especies menos tolerantes. De 750 a 3000 me parece que es el que considera peligro creciente. Luego ya a partir de 3000 ya sí que es un agua muy salina. A partir de 3000 microsiemens, la medida de conductividad, sí que se considera un agua de riego muy salina y que afecta bastante a las especies vegetales. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, me despido hasta mañana a la misma hora, en el que veremos los temas 3 y 4, la contaminación de aguas y el control de la calidad. Muchas gracias y buenas tardes.